Y bueno, la idea es que efectivamente no hay que entenderlo todo y escudriñando, mirando, repasando, que nosotros podemos ir mirando y Dios es el que nos va iluminando, el que nos va permitiendo que su palabra podamos tener esa luz para entenderla. Bueno, muy bien. Estamos ubicados en el capítulo 14 de Apocalipsis. Hemos venido trabajando sobre estos 144,000 que se encuentran con el Cordero sobre este monte de Sión. Entonces ya hemos visto diferentes aspectos de ellos y lo primero que recordamos es que ellos aparecen en escena cuando se abre el sexto sello y son sellados, ¿sí? Tenemos que estos 144,000 son 12,000 de cada tribu, por supuesto judíos, y muy importante, hacen parte del grupo de vencedores de todos los tiempos. Esta compañía, que es llamada el Hijo de la Mujer, que nosotros ya hemos estado mirando, hacen parte estos vencedores de las promesas. Para ellos son las promesas hechas en los lugares, en la Jerusalén celestial, perdón, que está disponible más adelante para ellos. Vimos también que este Hijo de la Mujer es esta compañía que va a ser arrebatada, la que vimos específicamente, que siempre hemos trabajado pensando que era para nosotros, que está en Tesalonicenses y Corintios. Ellos van a ser arrebatados. Veíamos que hacíamos una propuesta, una consideración, que este arrebatamiento para este grupo de vencedores vendrá a ocurrir, según la consideración, a la mitad de los 3 años y medio. Se cumplen estos 3 años y medio, se rompe el pacto que el anticristo hace con el pueblo judío y en ese momento inician los eventos de la gran tribulación. Para ese momento, este grupo de manera invisible, ya vienen primero los que están durmiendo y luego ellos son arrebatados. Bien, importante ir entendiendo este discernimiento. Recordemos que hay vencedores desde todos los tiempos y que de acuerdo a lo que hemos estado mirando, hay 3 grupos, por lo menos 3 esferas, por lo menos que conocemos, o no sabemos si hay más, o bueno, por lo menos conocemos 3. Hay vencedores que van a quedar sobre la tierra, hay vencedores como estos 144,000 que van a quedar en la Jerusalén celestial, y hay vencedores como nosotros que estamos corriendo la carrera para que nuestro premio sea en los lugares celestiales, en esa manifestación con Cristo. Entonces son cosas que ya tenemos que ir teniendo ese discernimiento. No todos los grupos vamos a quedar en la misma parte, de acuerdo a las promesas, de acuerdo a los tiempos, y Dios nos conoce a cada uno y solo Él sabe cada uno en qué grupo va a quedar. Bueno, la clase pasada entonces estuvimos viendo que estos vencedores desde el Antiguo Testamento están ahí escritas en profecías sus recompensas que serán maravillosas. Y es importante que nosotros entendamos que los tiempos para estos vencedores son tiempos angustiosos, presionantes, son tiempos muy difíciles. Por tanto, todo el tiempo Dios los está exhortando a que ellos se paren firmes, a que ellos puedan quedarse en lo que deben quedarse para ganar las recompensas. Entonces, trabajamos la clase pasada en Isaías, un capítulo donde veíamos cómo se profetizó el cambio que va a tener la tierra en este tiempo, ¿sí? Y cómo todo lo que ahora es desierto y soledad se convertirá en florecerá, se gozará. Entonces veíamos que Dios aquí a ellos, desde antes en Isaías, los exhorta a fortalecerse,
Él sabe que están cansados y les promete todas estas cosas, que se esfuercen, que no teman, para que logren sus recompensas. Muy importante entender que la lucha de estos vencedores es por la recompensa, no por la salvación. Vamos a verlo más adelante. Entonces, repasamos en Isaías, veíamos profecías que efectivamente se cumplieron allá, los distintos milagros que desde allí fueron profetizados, y efectivamente el Señor Jesucristo, Pedro y Pablo los hicieron para que se cumpliese la profecía que ya estaba escrita. Veíamos cómo todo el panorama va a cambiar, inclusive donde en estos tiempos se encuentran atadas todas estas huestes de maldad que están en el abismo. En ese momento Dios habla aquí, dice en Isaías 35:7, el lugar seco se convertirá en estanque, un cambio total, y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, o sea, donde en estos tiempos se encuentran estos espíritus malignos en su guarida, se convertirá en un lugar de cañas y juncos. Entonces, todo va a cambiar, todo el panorama. Y Dios siempre dice que será en breve, que se mantengan firmes. Bien. Hablábamos en Isaías 35:8 que allí habrá calzada y camino, y que este camino será camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en el camino, por torpe que sea, no se extraviará. Y entonces Juan nos hacía aquí entender algo, que cuando hablamos de esta torpeza se refiere a lo mismo que hemos venido trabajando: negarse a sí mismo, ser como esos niños de pecho, ser esas personas que no lo entienden todo, para que podamos saber que ese camino, aunque no seamos los más hábiles, no va a permitir que nosotros nos extraviemos. Entonces, algo maravilloso que encaja con todo lo que estamos viendo. Bien, todos estos aspectos tienen que ver con el cambio que va a tener la tierra durante el milenio, y las promesas se van a cumplir allí. Bien, más adelante vimos entonces en Isaías 36 acerca del relato de Sennacherib. Este rey de Asiria es comparado con el anticristo, es un tipo del anticristo, y todo lo que sufre el pueblo, toda esta presión que hace el rey sobre ellos porque él quiere tomar a Jerusalén, entonces él se va a comparar con lo que va a vivir en el futuro el pueblo de Israel también. Entonces leímos todas estas cosas. Lo más importante que sacamos de aquí es que el diablo siempre trabaja de la misma manera, y el primero viene por la confianza. Si él logra derribar la confianza, nuestra fe, ya, ganó. Este pueblo tenía toda su confianza puesta, tenía toda la confianza puesta en que Dios estaba delante de ellos y no permitiría que los invadiera, como efectivamente al final vimos que ocurrió. Entonces, todos los emisarios de este rey blasfemaron contra Dios, queriendo dañar esa confianza del pueblo. Finalmente, entonces, lo que sucede es que el rey y algunos de sus más cercanos rasgan sus vestidos y se cubren de cilicio. Dicho de otra forma, y para nosotros en estos tiempos, o sea, ellos se humillaron grandemente, se vaciaron, ¿sí? Solamente le dejaron y le entregaron todo a Dios. De la misma manera, hoy nosotros debemos humillarnos, rasgando ese viejo hombre que está contaminado, que está lisiado, que no nos permite tener esa transformación, que no permite que ese Cristo que ya está disponible, perfecto, sea el sustituto. Entonces, aquí vemos esa comparación, tanto allá ellos se humillan delante de Dios,
al punto que Ezequías le muestra le muestra toda la situación a Dios y le dice que él no puede contra este enemigo porque es poderoso. Nosotros hoy tenemos muchas situaciones muy parecidas. En nuestras fuerzas no se puede, pero Dios sí lo puede hacer. Y finalmente el relato termina en que, a diferencia del anticristo, que sí pudo invadir y sí pudo tomar el templo y se sentó haciéndose pasar como Dios, en este relato de el rey Ezequías y Sennacherib no pudo. Aquí el rey de Asiria no pudo entrar y no pudo tomar la ciudad porque Dios se lo había dicho, que no entraría. Y finalmente este rey termina muerto a manos de sus propios hijos. Entonces es para que nosotros veamos cómo la palabra encaja de alguna manera con lo que estamos viendo ahora. Bueno, muy bien, hasta ahí habíamos quedado la clase pasada. Hoy vamos a continuar yendo a la profundidad. Entonces, es muy bello ir a la profundidad porque nos permite entender más situaciones de las que la palabra nos permite ver. Entonces, volvemos. Estamos hablando de los 144,000 y ahora vamos a ver, gracias, que junto con ellos aparece otra compañía. Y lo que queremos hacer esta noche es que nosotros vayamos viendo que Dios tiene multitud de compañías, que Él nos ha permitido irlas encontrando, irlas diferenciando. Entonces vamos a aprovechar que estamos viendo los 144,000 que hacen parte de estos vencedores y vamos a ver que con ellos, de manera paralela, aparece otra compañía que se llama la gran multitud. Bien. Entonces, aquí en Apocalipsis 7:3, cuando se habla acerca del sellado de los 144,000, que ya lo vimos, más adelante, en el versículo 9, Juan dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces recordemos que hay profecías donde Dios va y mira hacia adelante y hay otras donde mira hacia atrás y repasa. En este caso, Juan ya ve esta gran multitud que está enfrente del trono y tiene unas características. Ellos están vestidos con ropas blancas y con palmas en las manos. Bien, entonces empezamos a darnos cuenta que esta gran multitud no son los mismos 144,000. Hemos de empezar a entender quiénes son y cuáles son sus diferencias. Bien, entonces, los 144,000 que fueron sellados, ellos fueron los que hablaron la palabra durante los 3 primeros años y medio, ¿sí? La palabra no dice cómo llevaron a cabo este ministerio, dice que ellos hablaron la palabra, ¿sí? Y esto sucedió mientras estaba vigente el pacto entre Israel y el anticristo, los 3 primeros años y medio. Bien, entonces, ellos son llamados las primicias para Dios y para el Cordero, los 144,000, porque fueron los primeros. Bien, ahora, ¿quién es esta gran multitud? Es la cosecha que ellos recogieron por hablar la palabra sobre el mundo. Entonces, estos 144,000 son los que salen de esa predicación, ¿sí? Los que creyeron, ¿sí? Lo que les decían los 144,000. ¿Quiénes son? Son judíos que están dispersos por todas las naciones y fueron recogidos. Ahora, en su mayoría son judíos, pero también hay gentiles que se van sumando a ellos, igual como en estos tiempos. Entonces, ahorita más adelante Juan nos va a complementar que efectivamente en estos tiempos hay unos judíos que ya entendieron
que están tomando las riendas y las promesas dirigidas a ellos, pero al lado de ellos hay otros gentiles que también se están sumando a estas promesas. Más adelante será de la misma manera. Entonces, los 144,000 son las primicias, los que hablaron, fue su ministerio durante los 3 primeros años y medio, y la gran multitud fue la cosecha, los que oyeron y atendieron a este llamado. Bien, entonces, esta gran multitud, en este pasaje de Apocalipsis 7:9, dice que ellos eran de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. En el libro de Welsh, él hace una sugerencia y dice que aquí hay una mala traducción, que el pasaje debería haberse traducido como que esa gran multitud fue sacada o separada de entre las naciones. Es una mejor traducción. Hay otro versículo también en Apocalipsis que habla exactamente de estas naciones, tribus, pueblos y lenguas, y se encuentra en Apocalipsis 5:9. Dice: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, sacados fuera de entre todas las naciones. Se está dirigiendo a ellos, a esa gran multitud, y los has hecho a ellos, porque ahí dice y nos has hecho, no, y los has hecho a ellos para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y ellos reinarán sobre la tierra. Esta es una mejor traducción. ¿Por qué? Porque no podemos, en este caso, hablar todo como si fueran todos. No, esto que está escrito aquí está dirigido única y exclusivamente para esta gran multitud. Ellos fueron los que fueron sacados de entre las naciones y ellos van a ser hechos reyes y sacerdotes y ellos reinarán sobre la tierra. Entonces aquí ya podemos ver diferencias. Los 144,000 que pertenecen a los vencedores, a esa iglesia de los primogénitos, ellos van o tendrán sus promesas en la Jerusalén celestial. Pero aquí nos está diciendo que este grupo, la gran multitud, reinarán sobre la tierra, ¿sí? El hecho de que en este versículo diga que ellos van a ser un reino de sacerdotes, indica que necesariamente se refiere a Israel, ¿sí? Entonces, ellos también estarán investidos con dignidad sacerdotal y le van a servir de día y de noche en su templo. Ellos, la gran multitud sobre la tierra. Bien, acá hay un versículo que es mucho más claro, en Isaías 11:11, dice lo siguiente: asimismo, acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún queda en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elán, Sinar y Amat, y en las costas del mar, y levantará pendón a las naciones y juntará los desterrados de Israel y reunirá los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Recordemos que después del año 70, que fue la última vez que cuando el templo fue quemado, ellos fueron esparcidos, es la diáspora. Aquí este versículo profetiza que van a ser recogidos de todas estas naciones. Y ahora acá en Apocalipsis efectivamente nos están diciendo que ellos, ¿sí?, van a ser sacados de entre estas naciones y que van a ser investidos como sacerdotes y que les servirán en el templo que va a estar sobre la tierra. Entonces, muy importante, la gran multitud. Los 144,000 van a estar con los otros vencedores en la Jerusalén celestial. Bien, aquí quiero trabajar ya en unión con algo que habíamos visto antes, ¿sí? Acerca de este grupo de la gran multitud, y
Bueno, entonces dice acá, la gran multitud tiene una característica y es que ellos están vestidos de ropa blanca. Es el cumplimiento de la promesa del quinto sello. Por lo tanto, son las almas que se encuentran bajo el altar. Nosotros a este capítulo 6 le trabajamos, pues porque había muchas cosas iniciando que no entendíamos, porque estaban allí, porque se hablaba de las almas, porque estas almas entre lo que uno entendía que estaban hablando y miramos con detalle. Entonces vamos a recordar y vamos a encajar eso que vimos en ese momento con lo que ahora sabemos y vamos a ver que vamos a hacer una sunesis, mejor entendimiento. Entonces, en Apocalipsis 6:9 dice lo siguiente, vamos a ver que son los mismos, en este mismo grupo de la gran multitud, dice lo siguiente, cuando abrió el quinto sello, entonces fíjense que fue más atrás, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Bien, la idea es que ahora que volvemos a retomar este pedacito de capítulo, podamos entenderlo mejor. Entonces, primero que todo, el marco, el contexto en el cual se desenvuelve este capítulo es recordar que es en la Apocalipsis es el tiempo de la redención, por un lado, y es el tiempo de la venganza. Y en este capítulo, pues, se ve mucho más, porque eso es lo que piden estas almas, venganza. Recordemos que esta venganza es la palabra edikesis, la palabra griega 1557, que un literal es lo que procede de justicia, ¿sí? En el caso de el que va a hacer la venganza, que va a ser Dios. No tiene nada que ver con lo que nosotros entendemos como venganza humana, porque en lo que nosotros llamamos venganza están las emociones y es como negativo, mientras que en ese momento cuando lo estudiamos decíamos que la venganza de la cual se habla aquí, que procede de Dios, es una venganza que es un juicio justo y es el pago o retribución justa que procede de Dios. Y en ese momento veíamos en Deuteronomio 32-35 que Dios dice, mía es la venganza y la retribución. O sea, yo soy quien voy a pagar tanto lo positivo como va a retribuir como lo negativo. A su tiempo su pie resbalará porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Entonces, el marco, el contexto de este versículo, de este capítulo, es que la venganza son esos juicios de Dios que son santos y rectos, libres de cualquier gratificación o resentimiento. O sea, no tiene nada que ver con lo que nosotros consideramos la venganza. Bien, entendiendo esto, entonces vamos y vemos que efectivamente a nosotros siempre se nos había hablado de una sola parte, pero olvidábamos la otra. Es importante recordar que el Señor Jesucristo, cuando Él vino, Él en su ministerio incluía hablar, proclamar dos aspectos. Uno era la buena voluntad de Dios y el día de venganza de nuestro Señor. El pasaje de Lucas 4:16, efectivamente todo lo hemos leído, dice así, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él.
y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ese pasaje lo conocemos, pero lo que no sabemos es que el Señor Jesucristo cerró el libro antes de acabar el pasaje. ¿Cómo sabemos? Porque está escrito en Isaías 61:1. Dice, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Y o a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Entonces, es muy importante saber que toda esta parte de la venganza, ¿sí?, de la retribución, suena mejor, del pago por las cosas hechas, es lo que se incluye en Apocalipsis. Y efectivamente el Señor Jesucristo, cuando Él venga, Él dará el pago efectivamente a cada uno. Entonces, estas almas que se encuentran debajo del altar, que vamos a ver, son de esta gran multitud, piden, claman venganza, ¿sí? Y habíamos dicho entonces que aquí ellos claman a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Bien, en ese momento que hicimos el estudio, dimos muchos detalles que efectivamente no, ni mucho menos que los muertos estén vivos, ni que estén hablando, ni ninguno de ese tipo de cosas. Lo que aquí sucede es que por medio de símbolos y señales, ¿sí?, se les da una información a los vencedores que hacen falta, ¿sí?, y se les dice que se terminará el número, ¿sí?, de los que faltan, de los que así como los anteriores serán muertos por la palabra de Dios. Entonces, recordemos que Apocalipsis está dirigido a los vencedores de ese momento. Para nosotros hoy momento, cuando lean estas cosas, ellos van a entender que aún hacen falta, ¿sí?, que están viendo los que ya murieron, pero hay un propósito en este versículo muy específico, pero que aún hace falta. Entonces, las oraciones que las personas de las cuales se habla aquí se hicieron, por supuesto, antes de morir. Rápidamente uno cuando lee, uno dice, pero ¿cómo así que estas almas ya muertas hablan? No, nada de eso. Antes de morir, por supuesto, oraban. ¿Hasta cuándo? ¿Sí? Ellos hicieron esta oración justo antes de ser decapitados, porque la palabra dice que fueron decapitados, y en ese momento, o sea, lo que Dios les pone en su corazón, Él les dice, no os preocupéis, el que tenga que ir a muerte, ¿sí? Pero todavía se tiene que completar cierto número, ¿sí? Y mis juicios, ciertamente mis juicios recaerán sobre los causantes, o sea, tranquilos. Lo que tienen que hacer, háganlo, que yo me encargo de dar retribución. Entonces, el propósito real de esta información que está escrita acá, que es, estas almas pertenecen a un grupo de la gran multitud, ¿sí?, es que es dar información a los vencedores que aún faltan acerca de los que ya habían sido muertos y resguardadas sus recompensas. ¿Por qué sabemos que Dios les resguardó sus recompensas? Porque ellos ya estaban vestidos de vestiduras blancas, ya tenían las palmas en las manos, unas palmitas que ahorita vamos a ver, y ya estaban allí. Entonces, ver eso o saber que ellos ya habían recibido su recompensa era la aliciente, la motivación para que ellos también pudieran resistir lo que venía. Recordemos que estamos justo en el contexto de la gran tribulación, donde Dios dice la gran tribulación, Satanás está sobre la tierra. Todos los contextos los hay
¿sí? Todo lo que se ha desatado ha salido. Entonces, por supuesto, toda esta información que Dios le brinda a los que aún faltan por morir, les va a motivar a que va a ser en breve, o sea, la recompensa. Yo no miro lo que me está pasando en este momento, sino lo que ya viene, cómo todo va a ser transformado y todo lo que Dios me ha prometido me lo va a dar en breve, en breve. Entonces, por eso está colocado este pasaje aquí, que efectivamente son, pertenecen estas almas al grupo de la gran multitud. ¿Por qué sabemos esto? Porque ellos son los que están vestidos de vestiduras blancas. Esa es una de las características de ellos. Bien, cuando vimos este pasaje y no quise dejar de contarlo, de traerlo de nuevo, esto que está escrito acá se encuentra ubicado, o sea, en el quinto sello, ¿sí? Y el número 5 es el número de la gracia. Bien, en este pedacito quiero recordarnos a cada uno, ¿sí? Que el número 5, siendo el número de la gracia, lo que nos quiere mostrar es que Dios reserva, ¿sí? Tiene una reserva a la memoria de los santos. O sea, Dios no olvida nada de lo que hemos pedido, de lo que hemos orado, ¿sí? Y en este contexto de los vencedores, estas oraciones en el momento de su casi muerte, ¿sí? Intentando mantenerse firmes, por supuesto que están en el corazón de Dios, ¿sí? Esto muestra el gran amor de Dios que tiene por todos nosotros. Recordemos, muy importante, que la persecución no solamente empieza en este momento en Apocalipsis, sino nosotros hemos de entender que el libro de Hechos y todos los sucesos que están ocurriendo durante la iglesia de Hechos, lo que Dios esperaba era que el pueblo se arrepintiera, ¿sí? Ese arrepentimiento ya habían comenzado los eventos que traerían a continuación Apocalipsis. Nosotros no existíamos. Dios, Pablo, esperaba que el pueblo se arrepintiese y por tanto entonces ya había empezado efectivamente todos estos sufrimientos, estas persecuciones, porque ya estaba el eventos de Apocalipsis, eventos del milenio, que es algo muy importante que nosotros ya hemos empezado también a entender. Por eso Apocalipsis hay que mirarlo con cuidado, porque tiene elementos del milenio, Hechos tiene elementos que también pertenecen allá, más adelante. Miremos o recordemos que efectivamente, así como estas personas que clamaban por venganza, ya durante el tiempo de los Hechos ya empezaban a verse persecuciones, ¿sí? contra los mismos apóstoles. El mismo Esteban, Hechos 7:55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Entonces, ya, Dios esta misma oración la tiene en cuenta, o sea, está en su corazón, Él no la ha olvidado. El mismo Pablo, 2 Corintios 12:7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Aquí hay persecución. Y como dice Timoteo, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces, es importante recordar que inclusive nosotros hoy hacemos oraciones por distintas situaciones, ¿sí? Que no podemos a veces entender por qué Dios inmediatamente no nos responde, ¿sí? Es como si a veces Dios estuviera sordo o alejado, o no vemos, ¿sí? Entonces, es muy importante que esta información nos permite saber que Dios oye nuestras oraciones
y Él a su tiempo las responde, si Él quiere. Así como estas almas clamaban, muchos de nosotros en algunas situaciones difíciles, en hechos allá, hablando de Esteban, clamaron, y Dios no es indiferente. Dios se reserva en su corazón, y Él tiene en cuenta todo lo que le hemos pedido y sabe de nuestro sufrimiento. Bueno, entonces, se podría considerar que los vencedores de todos los tiempos han sufrido persecución, angustia, por causa del nombre de Jesucristo. Pero Dios diligentemente tiene presente en su memoria todo este clamor, y en el día de su venganza habrá juicio en memoria de ellos. Entonces, lo que pasa es que nosotros estamos viviendo una administración maravillosa, una administración de la gracia, dulce, especial, y por eso no podemos decir que estamos sufriendo como los que van a sufrir en Apocalipsis o los que ya sufrieron atrás, porque lo nuestro es muy especial. Y sí sufrimos, pero no pienso que sea de la misma manera. Entonces, este grupo de la gran multitud es muy especial porque ellos efectivamente les tocó la muerte. O sea, su padecimiento fue o va a ser hasta la muerte. Por eso es que ellos claman como diciendo, bueno, Dios, haz algo, haz algo. Y efectivamente Dios dice, tranquilos, mía es la venganza, pero pues a su tiempo. Entonces, este grupo es muy especial. La recompensa de esta gran multitud, como ya lo había dicho, tiene que ver, o su característica es por las vestiduras blancas, ¿sí? Recordemos que todo esto es simbólico, son símbolos. Dios nos permite entender que el hecho de que estén vestidos de esta manera pertenecen a este grupo, pero también Dios quiere mostrar que estas vestiduras podemos hacer una referencia o una semejanza con las vestiduras militares, ¿sí? Todos reconocemos distintos uniformes militares, pero cada uniforme tiene distinciones en barritas, en colores, en estrellas. De la misma manera pensamos, consideramos que sea así. Ellos todos están vestidos de vestiduras blancas, eso quiere decir que ganaron su recompensa, pero también habrán categorías y rangos dentro de esas recompensas, ¿sí? No todos estarán vestidos sí con vestidura blanca, pero tendrán una línea o qué sé yo, una estrella o bueno, no sé, algo más que diferenciará el premio uno del otro, ¿sí? Sus recompensas. Por eso Dios habla, ¿sí? Pero lo más importante de todo este pasaje que estamos mirando es que como ejemplo ellos muestran que sus recompensas están resguardadas, ya las obtuvieron, y será lo que anime a los otros que faltan por morir, imagínense, para que ellos también resistan este tiempo tan difícil hasta el final. De la misma manera nosotros ya hoy tenemos nuestra recompensa en los lugares celestiales, ¿sí? Eso lo creemos porque tenemos fe, ¿sí? Pero falta que esto se cumpla, que haya esa concreción. De la misma manera allá, ellos pueden ver que sus recompensas están resguardadas, ¿sí? Pero les falta, ¿sí? Falta morir. Ahora nosotros también entendemos lo que ellos van a sentir. Nosotros ya tenemos nuestra recompensa, pero falta que se concrete. Y esas van a ser en los lugares celestiales. Entonces, todo esto es maravilloso poder ir entendiendo que no todos los grupos tienen las mismas recompensas, que dentro del premio que ellos se ganen, no todos los premios serán iguales, y Dios nos conoce y Dios sabe. Ninguno de nosotros puede decir más alto, más bajo, no. Gracias a Dios, Él dice, bueno, cada uno ocúpese de lo suyo y Él se encargará del resto. Bueno, muy bien. Entonces, aquí hay algo más guardado dentro de
dentro de este capítulo, de este grupo de almas que está debajo del altar. Y es algo que llama la atención. ¿Por qué Dios coloca esta palabra almas? ¿Sí? Recordemos que esta palabra tiene varias connotaciones y la hemos trabajado durante muchos años, pero está colocada justo aquí, que Juan ve estas almas debajo del altar. En el momento en que la trabajamos, nos trajo mucha luz, y la idea es compartir esta noche esa luz de por qué estas almas, justamente esta palabra, de los que ya habían sido muertos. Bueno, entonces, lo que debemos entender es que esta palabra alma aquí no se está refiriendo a la salvación del alma, ¿sí? Ni a que no esté salvada el alma, sino, ¿por qué entendemos esto? Porque aquí ya estamos hablando de los vencedores. Cuando se habla de un vencedor, por supuesto que un vencedor es ya salvo. Recordemos que es diferente, o sea, la salvación, Dios casi que promete que va a ser, o sea, muchos nos vamos a salvar. La diferencia es que además de la salvación, hay premios, hay recompensas. Eso sí, por esas es que tenemos que luchar. Solo los que se negaron a sí mismos y fueron más allá, logran ser vencedores. Ellos son los que obtenemos, ahí estamos nosotros en la lucha, en la carrera, los premios. ¿Por qué? Porque la salvación ya la tenemos ganada en Cristo, ya nosotros hemos sido sellados, así que ya no se trata de perder o ganar la salvación. Aquí la palabra alma entonces debe ser algo más profundo, ¿sí? Y esa profundidad tiene que ver con la pérdida o la ganancia de las recompensas durante la vida de alma. Eso quiere decir los pensamientos, las decisiones, todo lo que yo hago en esta vida o lo que dejo de hacer, ¿sí? Tiene que ver con si voy a ganar o no voy a ganar esos premios. Entonces, es muy importante que nosotros recordemos que es en este contexto de ganar o perder las recompensas. Nuestra carrera como creyentes en estos tiempos no tiene que ver con la salvación, porque ya somos salvos en Cristo Jesús. Ya hemos sido crucificados, muertos y estamos, sí, ya salvos. Pero sí tiene que ver con ganar o perder esas recompensas. Por eso es que siempre vamos y decimos, hay que luchar la carrera para ganarlas. En el caso de nuestra iglesia, esas recompensas están en los lugares celestiales, en llegar allá, en poder ser manifestados con Cristo en esa epifanía. El Señor Jesucristo, haciendo declaraciones de los últimos tiempos, lo dice. Lo que pasa es que como no teníamos el entendimiento, en Mateo 16, 24 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ahí está, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, ahí está la palabra alma, la perderá. Y todo el que pierda su vida, todo el que se niegue a sí mismo por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Bien, recordemos que esto está dirigido pues a los judíos, ¿cierto? O sea, él les está hablando a su pueblo, pero aquí hay información muy importante, ¿sí? Es necesario que nosotros entendamos la vaciedad, el negarnos a nosotros mismos, el hacernos como niños de pecho, inclusive torpes, ¿sí? Delante de Dios, porque es así como nosotros podemos doblegar esa carne y podemos
lograr que Jesucristo sea el sustituto, ¿sí? Negándonos. Entonces, por esta causa es que Juan tuviera que enseñar esta verdad, la pérdida o ganancia de las recompensas, que nos diga que él vio no a los cuerpos muertos, sino a las almas de los mártires bajo el altar. Entonces, el pasaje no dice que Juan vio los muertos, no, dice que vio las almas. Es decir, que esas personas que llegaron allá y que están, no esas personas, que esas almas de esas personas que llegaron allá, efectivamente ganaron las recompensas. ¿Y por qué? Por el trabajo que hicieron durante su vida de alma sobre la tierra. Entonces, es muy importante volver a reconsiderar estas cosas para mi vida hoy. Negarse a sí mismo, hacerse vacío, entender que en la carne no hay nada bueno. Esa fue la herencia de Adán, el pecado. La paga del pecado es la muerte, ¿sí? Es el caso de las almas bajo el altar. Ellos menospreciaron su vida de alma en su tiempo de vida y hallaron la recompensa de reinar con Cristo durante el milenio. De la misma manera para nosotros hoy, hay que anular la vida de alma originada en Adán y admitir que no hay nada bueno en ella y que es necesario un sustituto. Si nosotros no creemos que sea necesario un sustituto, no podremos ver la necesidad de Jesucristo en mi vida. No lo podré ver, porque pues yo soy capaz de todo, ¿sí? Tendremos que hacernos como el rey que le mostraba a Dios, decía, yo no puedo en mis fuerzas, él tiene ejércitos, nos tiene rodeados, exactamente lo mismo. Nosotros, así como Juan nos hablaba del relato de Isaac y Esaú, Isaac, donde se descaderó y empezó a caminar diferente. Asimismo, nosotros debemos cambiar, descaderarnos, empequeñecernos para que Dios sea el que brille, ¿sí? Entonces, esa es la tarea de estos tiempos. Y esta es la tarea que tendrán también esa futura compañía, que es la gran multitud, que ellos sí que van a tener que sufrir, pasar por las cosas más tormentosas hasta la muerte, ¿sí? Negándose a sí mismo, entendiendo que el tiempo es breve y que solamente en ese empequeñecimiento es que ellos van a recibir las recompensas. Bueno, que Dios los bendiga. Bien. Juan. Sí, Amparo. Bueno, me vienen tantos versículos al pensamiento cuando estás haciendo una exposición que luego le tengo que siempre pedir al Padre, pues tú me ordenas las palabras, yo difícilmente consigo hacer una exposición de mi parte. Bueno, sí, tenemos que recordar siempre que lo que tenemos es una pequeña luz que nos va pues iluminando nuestros pasos para que no tropezcamos mientras vamos de camino en este vacío que por libertad, por libre albedrío de cada uno, pues permitimos esta obra dentro de nosotros. Y ahí es que nos vamos dando cuenta, pues, de la cantidad de información que nos está llegando, de los muchísimos detalles que estamos viendo. Ahí es donde vemos la gran correspondencia de todas las escrituras, por eso esa promesa en el libro de el Apocalipsis, bienaventurados los que leen las palabras de esta profecía y la guardan en su corazón. Yo creo que entre otros de los motivos de que somos bienaventurados de poner atención en lo que también Pedro dice, la palabra profética,
más cierta y segura, que alumbra como una antorcha en lugar oscuro. El lugar oscuro, naturalmente, es este mundo en el cual vivimos, por el cual pasamos, cada uno de nosotros lo sabe muy bien, tribulaciones impresionantes, angustias impresionantes que sobrepasan no solo nuestro entendimiento, sino muchas veces nuestra capacidad de soportar, y todo esto está en la providencia de nuestro Dios, y todo esto pues lo vemos escrito en todos los libros, desde el Génesis hasta este último, que nos está dando los escenarios de lo que ahí viene. Vemos cantidad de compañías, muchas más de las que nos imaginamos. Vemos cómo Dios separa, es como dice en Corintios, es decir, en cada cuerpo hay cuerpo animal y cuerpo espiritual. Nosotros nacemos en este cuerpo natural nuestro, cuerpo de ánima, animal es de ánima, de la palabra alma. Efectivamente, con con esta doble naturaleza, la que nos pone Dios dentro, a la cual dice que hagamos caso y que dejemos morir la otra. Por eso dice que son los que despreciaron su vida hasta la muerte. Y esto se hace con el libre albedrío de cada uno. O sea, renunciamos ciertamente a la naturaleza nuestra, del viejo hombre, y nos revestimos del nuevo. Esto está muy claro en las Escrituras por muchas señales. Yo en este momento ahora en los fundamentos de la verdad dispensacional pues he terminado con el Génesis y comencé con el libro del Éxodo. Y es muy interesante porque en el libro del Éxodo tenemos también un montón de correspondencias con lo que va a suceder en el Apocalipsis. Acordaros que Moisés, primeramente, la primera vez que se dio a conocer a sus hermanos, pues fue repudiado por ellos. La primera vez estaba en Egipto, fue a ver cómo estaban sus hermanos y efectivamente vio a un egipcio que estaba maltratando a uno de sus hermanos y él ciertamente pues mató al egipcio, lo enterró en la arena y libró al hermano que estaba siendo maltratado. Al día siguiente él estaba poniendo paz entre dos hermanos suyos que se estaban peleando y uno de ellos le dijo lo mismo que le dijeron a Jesucristo la primera vez que se presentó aquí en la tierra. O sea, ¿quién te ha puesto a ti por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Me quieres tú a mí matar como hiciste con el egipcio? Y él entonces salió. Él entendía o pretendía que sus hermanos comprenderían que Dios le traería salvación por medio de él. Pero no fue así. Tuvo que salir y salió para Madián. Fue donde se escondió porque ciertamente procuraban matarlo. Bueno, hay tantas correspondencias, es impresionante. Él allí, y fijaros bien, se casa con la hija del sacerdote de Madián.
con Jetro, era el suegro. Y esto tiene mucha correspondencia con José. José también, cuando fue deportado, llegó a casarse con la hija del sacerdote Potifar. No, perdón, no me acuerdo ahora, pero también se casó con una gentil. Lo mismo que hace Moisés, lo cual es muy hermoso, porque todo estaba en la providencia de nuestro Dios y tenía que ver ciertamente con que Israel era escogido, ya lo hemos repetido muchísimas veces, y tenéis que acordaros que el 95% de las escrituras es Israel. Y solo un pequeño remanente mínimo es la iglesia del cuerpo del gran secreto. Estos son los propósitos de nuestro Dios. El gran secreto es lo único que no se conocía por ninguna palabra de profecía dada anteriormente, sino que Dios lo mantuvo en secreto y es hermoso que lo hayamos llegado a conocer, porque ahí es donde sabemos lo mismo que ha estado Amparo hablando, de que nuestras bendiciones son, como dice el libro de Efesios, en los lugares celestiales, y donde dice Dios que pongamos nuestros ojos donde está nuestra verdadera vida escondida, en esos lugares celestiales. Por eso dice que todas nuestras bendiciones son en los lugares celestiales, no es aquí, en el mundo. Aquí en el mundo solo vamos a tener penalidades, así mismo. ¿Cómo nos podemos ver libre de estas penalidades? Única y exclusivamente dejando muerto el viejo hombre. Es decir, considerándonos, como Dios dice, que fuimos crucificados en la misma cruz de Jesucristo y por tanto lo dejamos como muerto. No quiere decir que no nos cause problemas, ni mucho menos, y que no nos haga zozobrar. Pero si es como un barco, si tú pones un ancla en una tierra donde se queda firme esa ancla, y esto yo lo consideraría el practicar la presencia de nuestro Padre continuamente, bueno, pues el viento puede llevar al barco hasta una cierta distancia, pero del sitio firme no se mueve porque tienes el ancla bien puesta en suelo firme, que es como nuestro Padre pone por figura a su Cristo, el Cristo que ha puesto dentro de nosotros, se le llama una piedra, una roca firme, y él dice que si nosotros colocamos el sitio de habitación, la casa, en una arena movediza, pues ahí vienen todas estas tribulaciones y todas estas angustias que nosotros tenemos y es grande la ruina, porque normalmente desesperamos y ciertamente pues llegamos a perder la esperanza que nuestro Dios nos ha dado. Y perdiendo la esperanza que nuestro Dios nos ha dado, pues somos salvos, porque salvos somos el día en que ciertamente confesamos a Jesucristo como Señor de nuestra vida, el día que creímos que Dios lo levantó de los muertos, pero sí que hay una gran pérdida en cuanto a la posición que cada uno de nosotros va a mantener en el milenio. Eso es. Las escrituras solo hablan hasta ese tiempo, solo hablan hasta el final del milenio, cuando ya todo reconciliado para nuestro Dios, de la parte del Hijo, se lo entrega todo al Padre, reconciliado. Y a partir de ahí pasa el estado eterno y pasa a ser lo que se dice en las escrituras, no ya Cristo todo en todos, sino Dios todo en todos.
Dios todo en todos. Y de esa parte no sabemos nada, o muy poco hay en las escrituras escrito sobre esto. Por tanto, todo lo que vemos en las escrituras, lo que está es diseñado ciertamente para que no tiene nada que ver con salvación, sino que no perdamos nuestra recompensa. Bueno, pues en este paralelo, en esta unidad completa del libro, lo que sí que podré exponeros es por lo que voy estudiando en las escrituras, haciendo el trabajo de traducción de los fundamentos de la verdad dispensacional. Bueno, este Moisés que está cuidando las ovejas en el desierto, se le aparece nuestro Padre celestial a través de un ángel en una zarza ardiendo. Y él, cuando se va a acercar a ver qué es lo que pasa con la zarza, que no se termina nunca de consumir, como es posible, Dios, viendo que se acerca, le dice: no te acerques tanto, sino que quítate el calzado de quítate tus sandalias, porque el lugar donde estás pisando es lugar santo es. Es genial porque las sandalias es ciertamente una figura preciosa, como muchas veces hace nuestro Padre, sobre todo en los Salmos, pero hay en muchísimos sitios en que utiliza la figura de los pasos, de los pies, por nuestros pensamientos. Y quítate las sandalias, quítate tu calzado, porque ciertamente lo que iría a escuchar serían cosas nuevas y maravillosas, y se necesita el tal vacío, se necesita el tal quitar de nosotros las convicciones que podamos mantener de nuestro Padre Celestial. Primero, porque Él es mucho más grande de lo que nos hemos imaginado. Él es mucho más inalcanzable, absolutamente. Y solo aquel torpe, solo aquel destituido de sí propio. Y como digo, nuestro Dios tiene muchas maneras en sus escrituras de alertarnos en ese paso. Solamente este es el que va entendiendo todo lo que nuestro Dios quiere rellenarlo de este Cristo que se va formando dentro de nosotros, y que es lo que Él llama su buena obra. El que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y bueno, este Moisés lo que escucha de la zarza es que vuelva a Egipto. Y tiene mucho a ver con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Moisés, cada vez voy viendo más los tipos, las sombras de los personajes de las Escrituras, y cómo hacen referencia al Cristo que debía venir, no la primera vez, sino también la segunda. No solo la primera vez, sino también la segunda. Bueno, pues ya sabemos cómo le discute. Ellos, no, por favor, no me mandes a mí, que imagina que ellos, cuando yo llego, me preguntan: ¿quién te ha mandado aquí? ¿Cuál es su nombre? Y bueno, es todo el altercado que tiene Moisés con la zarza aquella, diciéndole que no, que yo no voy, que yo soy torpe de lengua, que yo no voy para allá, ni mucho menos. Y Dios entonces le da la vara, que es naturalmente otra figura del Espíritu, con el cual puede hacer aquellas señales, la señal de la serpiente y la señal de la lepra, que son dos figuras preciosas, porque
aquel que nos salvó tenía que tener poder sobre la serpiente y poder sobre el pecado. La serpiente puesta con la vara transformándose, y la lepra, que es también un símbolo del pecado en el hombre, la lepra del hombre. Bueno, pues alterca con él y ciertamente Dios le convence, aunque y él llega a ser salvador y sacerdote, aunque la parte del sacerdote pues la tiene que compartir con Aarón, que es el que Dios le dice, bueno, pues va a ir Aarón contigo, y en fin, y hacen todas esas señales. Bueno, él llega a Egipto y ciertamente ocurre lo que con nuestro Señor Jesucristo, es decir, viendo las señales, dice que los ancianos, los líderes de Israel en Egipto, que habían clamado a Dios, es decir, si al principio los repudiaron, la situación tan extrema a la que estaban llegando de servilismo, de esclavitud, digamos que como el hombre se encuentra hoy en día y como el pueblo de Israel se encuentra, clamaron a Dios, y Dios efectivamente oye sus clamores, y antes de eso ya sabía él que le irían a clamar de esa manera y prepara un Salvador. Y Moisés llega, hace las señales y creen en él, y dicen y adoraron, porque vieron las señales que Dios le había dicho de antemano: mira que lo hagas delante del pueblo y delante del faraón. Bueno, pues ellos creen efectivamente que les ha llegado la salvación. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que este faraón se presentan delante de él y le dicen: deja salir a mi pueblo para que me celebren fiesta. Deja salir a mi pueblo camino de 3 días, lo cual representa, siempre que leáis 3 días en la Biblia, que es una figura de la resurrección. Y es curioso que el faraón va y lo primero que hace es: no, vosotros estáis ociosos, y es más radical en el servilismo y la esclavitud que hace sobre este pueblo. Antiguamente tenían que hacer ladrillos, pero los propios egipcios le llevaban la paja con la cual, con el barro, hacían sus ladrillos, y en este momento le dice: no, me tenéis que dar la misma cantidad de ladrillos que teníais que haber hecho antes, y vosotros sois los que os levantáis más temprano y buscaros la paja, porque lo que vosotros estáis es ociosos. Es impresionante, porque ellos no consiguen hacer la misma cantidad de ladrillos, ya antiguamente estaban totalmente hechos polvo, y por eso clamaron a nuestro Dios, cuanto más ahora tener que recoger ellos el material para poder hacer su labor normalmente. Y además esto con penas físicas, es decir, hay un versículo que dice que azotaban a los capataces de los israelitas, de tal manera que los israelitas se quedan hechos polvo con Moisés. Ahora, todo esto es un símil, efectivamente, de la tribulación por la que va a pasar Israel en esta segunda venida, que comprende efectivamente los 7 años del Apocalipsis. El adversario sabe que le queda poco tiempo y va a recrudecer el trato con los de Israel.
Y ciertamente lo que nuestro Dios está haciendo en el libro del Apocalipsis es alentándolos para que se queden firmes, alentándolos para que no pierdan su recompensa. Bueno, lo que sucede entonces es que nuestro Padre va dejando caer sus plagas, nueve plagas, hasta la última, que es la muerte de los primogénitos, con los cuales ciertamente ahí es cuando el endurecimiento del corazón, el tener sus oídos cerrados, el faraón y todos los siervos egipcios, le dan rienda suelta a todo Israel para que salga. Y efectivamente, es decir, no sé si tenéis una Biblia con vosotros, pero me gustaría hacer un recuento de qué es también lo que ocurre. Es increíble, después de todas las plagas, el faraón comienza a negociar, ok, vosotros ir, pero solo los varones. Y además lo podéis hacer aquí en la tierra, no tenéis que ir 3 días de viaje. Después dice que no, que los niños se queden aquí. O sea, con las plagas él va intentando negociar. Justamente lo mismo que hizo con el adversario. Es así, el adversario cuando no consigue, cuando ve que nosotros estamos firmes en mantener a Cristo en nuestra vida, pues nos da tribulaciones impresionantes. Cuando ve que con las tribulaciones no podrá intentar intercambiar tu Cristo con un plato de lentejas, como le ocurrió a Esaú, que perdió su primogenitura. Y es curioso que siempre que ahora veamos la palabra primogenitura, pues tiene que ver con los privilegios que se van a ganar algunos quedándose firmes en la buena obra que Dios hace por ellos. Y como digo, son muchas las maneras. Es decir, cuando entendemos la verdadera circuncisión, no es otra cosa, sino echar nuestro cuerpo de pecado a la basura, en el sentido de que no le hacemos caso y vivimos para alimentar al Cristo que Dios nos ha puesto dentro. ¿Cómo? Con las Escrituras. En la Pascua, que fue establecida efectivamente cuando Dios va a sacar al pueblo de Israel, lo que sobresale es el pan sin levadura. Acordaros que en nuestro Cristo dice que Él es el pan de vida, Él es el verdadero pan de vida. Bueno, pues el pan sin levadura es el pan sin el hombre viejo. ¿Entendéis? Es decir, es dar siempre la preeminencia a nuestro Dios. Y estas tribulaciones tenemos que entender, no es que yo lo comprenda totalmente, porque cada vez que me veo en una de ellas, que es casi todos los días, pues le digo a Dios a ver cuándo esto acaba de una vez por todas, porque es insoportable, es totalmente más allá de lo que podemos... está escrito además, o sea que las angustias que cada uno de nosotros pasa, no somos capaces de expresarlas por palabras. Pero lo que Dios sí que me dice es que no te preocupes intentando explicarlas, porque todos los que están en esta corrida ciertamente pasan por lo mismo que tú pasas. Lo que yo sé, tengo bien presente es por donde yo paso. Así que por eso estoy seguro que todos los que corréis en esta misma carrera, pues, como él dice, de todo se abstiene, de todo lo viejo se abstiene para ganar este premio.
Y lo que es cierto es que hay algunos que llegan hasta un cierto punto y desesperan, bueno, son salvos, todos somos salvos, pero hay algunos que ciertamente llegan al 100%, porque la palabra es cierto que es una espada. La palabra y nuestro Dios es una espada de dos filos que nos hace distinguir muy bien una cosa de la otra. Y mismo en los apelos que hace nuestro Dios a las 7 iglesias del Apocalipsis, vemos que la peor es la última. La peor en cuanto a las palabras que profiere el Espíritu a esa iglesia es lo peor. Dice Dios que te vomitaré de mi boca. Estos ciertamente son los que van a escuchar, pues los que van a ser más avergonzados en el Bema. Cuando estaba hablando Amparo, yo me estaba acordando de un versículo que no lo encontré, estaba intentando buscarlo, que dice acerca de esta gran multitud, creo que es refiriéndose sobre todo a esa gran multitud que se fueron a descansar y sus obras con ellos siguen. Y yo no lo entendía. Y sus obras con ellos siguen. ¿Pero qué dice? Sus obras con ellos siguen porque las va a tener nuestro Padre en cuenta. Es decir, lo que nosotros soportamos aquí, lo que nosotros padecemos aquí, nuestro Dios sí que lo va a tener en cuenta. Y el que mantenga la buena obra que Dios sigue haciendo en su vida hasta que el día sea perfecto, esas obras con ellos siguen. Es decir, que si no viene Cristo antes y no somos con Él manifiestos en gloria, pues si nos vamos a descansar, el día que nos presentemos en su presencia, Él va a tener muy en cuenta sus obras, con ellos siguen. Muy bien. Pero bueno, estábamos hablando y es lo que, como os digo, o sea, muchas cosas me vienen al pensamiento y acerca de la cantidad tan enorme de compañías que hay. Acordaros que hemos visto los 144.000, que es muy hermoso en este capítulo 14, donde ahora vamos de Apocalipsis, cómo ese capítulo 14 ya los tiene arriba y se presentan con el Señor Jesucristo en el monte de Sión. Y dice, estos son los que no se encontró la mentira en sus labios. La mentira es lo que el adversario va a promulgar en el Apocalipsis, en el que ciertamente muchos van a adherir, además de su marca. En estos no, se mantuvieron firmes. Y aquí en el capítulo 14 ya dice que están con el Cordero y le siguen a todos lados donde va. O sea, eso es uno de los privilegios que van a tener estos 144.000. Es maravilloso. Pero ya en Éxodo, y esto yo nunca lo había visto, sino trabajando ahora esta parte, y entonces como esa misma labor del Espíritu, ya os digo, esto no es por acumular conocimiento, sino que vamos dejando que Él nos rellene con sus escrituras. Entonces el propio nos va iluminando el entendimiento cuando vamos leyendo otras partes y así nos va mostrando la unidad tan maravillosa del libro. Entonces cuando terminan las plagas, y llegamos al capítulo donde dice que salió Moisés en el capítulo 12, después de decir la Pascua, después de instaurar la Pascua, que es hermosísimo,
a ver si tengo algún tiempo para hablaros acerca de esto de la Pascua, porque he visto muchos más detalles de lo que yo conocía. Pero en el capítulo 12, en el versículo 37, dice que partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600.000 hombres. 600.000 hombres. Esto es curioso porque el número 6, como sabemos, es el del hombre. El nombre de la bestia, el número de la bestia era 666, ¿os acordáis? 666. Bueno, aquí son 600.000. Lo que me deja ver es que aquí todavía traen la idolatría de Egipto. Israel había aprendido muchas cosas de la idolatría y como sabemos un poco más de lo que va a frente, cuando Moisés se va al monte y a escuchar la ley, demora un cierto tiempo y el pueblo se le revela a Aarón y hacen aquel buey con las joyas que le habían dado los egipcios, despojándolos ellos como Dios le había dicho que hiciesen. Hicieron un buey. Por tanto, aquí salieron, dice que 600.000. Es muy curioso y muy importante e interesante ver y darle atención a cada uno de los números, de los nombres que vemos, no que los conozcamos todos. Y como digo, tiene que ser siempre el Espíritu el que nos va rellenando e iluminando a medida que leemos. Pero bueno, dice que 600.000 hombres de a pie, sin contar los niños. También en el versículo 38 de este capítulo 12, salió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Pero salió con ellos, con estos 600.000 que eran los israelitas, salieron una gran multitud de gente. Y después, si vamos un poco más adelante, vamos viendo que las leyes de todos estos que salieron con Moisés y que eran extranjeros, era exactamente la misma que la suya. Pero siempre pone extranjeros, siempre los pone, y precisamente cuando está diciendo para celebrar la Pascua, si alguno de los que vive contigo quiere celebrar la Pascua, tiene que ser circuncidado. Y aquí vemos otra vez la gran necesidad de nuestro Dios y la gran división que hace entre el viejo hombre y la nueva naturaleza, como hace literalmente con nosotros. Y esto lo hace, como digo, de muchas maneras. La circuncisión, los panes sin levadura. Hay muchas figuras que nuestro Dios nos hace siempre ver, efectivamente, que es la división tan enorme entre el Cristo que Él nos ha puesto adentro y que tenemos todos, y que por supuesto no es por tú ser más apto o por yo ser más inteligente, todo lo contrario. Todas esas cosas han desaparecido porque son del viejo hombre y este es nuevo, distinto. Y este está siempre en la presencia de nuestro Dios. ¿Okay? Bueno, como sabemos, ¿qué es lo que ocurre justamente cuando llegan al Mar Rojo? Al Mar Rojo. Salen de Sucot, salen de este sitio, de Ramesés a Sucot, llegan a esta parte que es ciertamente el Mar Rojo, lo cual es tremenda analogía con la sangre, y esto todas las compañías, y antes estaba diciendo cuántas compañías hemos aprendido en el Apocalipsis, los 144.000 que son ciertamente el cuerpo gobernante, que son
dirigidos a la Jerusalén celestial con muchos otros vencedores de todas las épocas que ha habido. Hemos visto que había una compañía que fue llevada al desierto para no tener que sufrir lo que van a soportar los que se queden para atrás. Hemos visto que algunos se van a quedar para atrás y todo esto son compañías que va haciendo división nuestro Padre. Y fue hermosísimo porque ¿os acordáis que esa compañía que va dirigida al desierto después que los 144.000 y que guardan su pensamiento firme en lo que les había dicho el Padre de que no pasarían por la tribulación? Por eso decía Jesucristo, orad para que seáis dignos de no pasar por esa hora. Y ellos guardaron esa palabra. Los otros ciertamente entonces, cuando veáis la abominación desoladora. Otra cosa interesante, cuando Amparo ha estado hablando el día pasado y este día y hoy también acerca de la figura del anticristo que hacía, ¿cómo se llamaba? Senaquerib, ¿no? Sí, Senaquerib. Es genial cómo hace la división el espíritu, porque él es figura del anticristo, él blasfema. Pero hay un corte aquí, es decir, Senaquerib no llegó a entrar en Jerusalén. Y sin embargo, el anticristo sí que va a entrar en Jerusalén. ¿Entendéis? Y va a sentarse en el templo haciéndose pasar por Dios. Por tanto, todas estas divisiones es las que nos hacen ver que la gran tribulación es superior a la que es todo lo que ha llegado anteriormente. Primeramente porque va a haber todos estos espíritus diabólicos que van a caer de la bóveda celeste. Acordaros siempre de lo que dice Efesios, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades en las regiones celestes. Por tanto, hay un sitio que tiene que ser todavía reconciliado y limpio en esta bóveda celeste que nosotros vemos, no en la de los lugares celestiales, donde habita nuestro Dios con las huestes que nunca se revelaron. De hecho, el firmamento sale de las aguas, ¿ok?, cuando se separan de las otras aguas que están por encima. El cielo que está por encima de estas aguas es los lugares más altos. Este de aquí es el firmamento. Por tanto, hay una parte en este firmamento que tiene que ser limpia y ciertamente es donde cohabitan también el sistema gubernamental de Satanás. Y esos van a ser caídos, van a ser expulsos de ese sitio y van a caer a la tierra. Y de las mazmorras, de las cárceles donde están reservados los espíritus que fueron encarcelados en el tiempo de Noé, saldrán del abismo, saldrán de aquí, de debajo de la tierra, al igual que lo van a hacer las langostas, además. Es decir, esto junto con la depravación mundial que hay hoy en día, pues va a hacer con que ciertamente los escenarios del Apocalipsis que no se pueden entender si no hay conocimiento de las escrituras del Antiguo Testamento y sobre todo los profetas menores que hablan de ese tiempo, pues muy difícilmente se podrá entender. Pero por la gracia de Dios vamos entendiendo todas estas cosas. Bueno, pues hemos visto efectivamente que algunos van a volver a ser alimentados con el maná y van a ser allí preservados. Y dice nuestro Dios que serán preservados y serán llevados al desierto con alas del águila. Y por deducción, naturalmente, o sea, vemos que hay protección angelical, porque ellos simplemente por huir con estos principados y potestades no podrían
sin haber esta intervención de ángeles, de espíritus ciertamente divinos, que también van a hacer la lucha y que van a proteger a todas estas compañías. Pero todas estas compañías, la división la hace nuestro Padre. Y curiosamente, viendo aquí, en las Escrituras, primero viene el maná, que es exactamente cómo van a ser alimentados aquellos que sean llevados para el desierto. Y en el capítulo 19, dice que en el capítulo 19 de Éxodo, en el versículo 3, dice, y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros, versículo 4, visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Y yo dije, Padre, qué hermoso, ahora entiendo que efectivamente aquella deducción de que lo sacaste con alas de águila tiene que ser protección angelical. Y aquí vuelve otra vez y lo saca al desierto. Y así es como nuestro Padre nos va confirmando en el Espíritu, no porque hagamos acumulación. Os digo que yo no, cada vez menos, porque quedarse vacío es ver que nuestro Dios es fresco, es ciertamente, o sea, si por un lado tenemos muchas tribulaciones, mucha angustia que sobrepasa nuestra capacidad de poderlo expresar por palabras, pero sobreabunda la consolación, diciendo nuestro Padre, estás en el camino cierto. ¿Entiendes? Estás. ¿Y cómo lo haces? Siempre con este tipo de cosas. Es tan maravilloso. Bueno, para acabar, cuando llegan al Mar Rojo, ya salidos de Egipto, y esto es muy hermoso porque dice, esto será principio de meses, Él los saca en el mes de Abib, que corresponde a la primavera. Y esto será el principio de meses. Y originalmente, el primer mes era el mes de Tisri, que correspondía a octubre. Es decir, no, yo os he sacado hoy, este es el principio. Esto es lo hermoso de las administraciones de nuestro Dios. ¿Por qué si el primero era Tisri, y se había dicho así, ahora sin embargo les dice yo os saqué en el mes de Abib, que corresponde con la primavera? Y es muy hermoso porque del otoño, de las hojas marchitas y de las flores murchas, nos pasa a la primavera, el florecimiento, y nos pasa exactamente a la expansión del verde, ¿entiendes? Del renuevo total. Esta es la transformación que ha hecho nuestro Padre y que lleva a cabo nuestro Padre. Este os será principio de meses. Esto es lo que dice nuestro Dios. Pero bueno, llegan al Mar Rojo y otro gran símil. ¿Qué es lo que va a suceder? Todavía no hemos llegado a ese capítulo, pero ciertamente el adversario, recrudeciendo el panorama contra aquellos que se han quedado para atrás, va a hacer, dice que 3 espíritus, uno saliendo del dragón, otro de la bestia y otro del falso profeta, va a engañar
a muchos reyes que los va a juntar para lo que se llama el Armagedón en la tierra, es decir, para aniquilar a todos aquellos que se han quedado para atrás. Y ahí es cuando ciertamente la mujer, como había estado leyendo Amparo, ya no tiene fuerza para dar más hijos. Cuando van a perder toda su esperanza, porque se van a ver acorralados por este gran ejército de los reyes, sobre todo los circundantes. Y esto es muy interesante porque todo esto que comenzó en Ucrania con los rusos están en este momento haciendo un pacto con Irán. Irán en este momento es el enemigo máximo de Israel y ellos han confesado que van a destruir a Israel. Y es efectivamente lo que este Amir Sarfati, al que yo sigo no con mucha frecuencia, pero de vez en cuando me encanta oírlo, porque es sin duda ninguna un verdadero judío que está llamando a muchísimos judíos cristianos y se están expandiendo por el mundo en este momento de una forma paralela con el remanente de los del cuerpo de Cristo. Es decir, no solo somos nosotros, hay muchos cuerpos de nuestro Padre. ¿Cómo sabemos que nosotros somos llamados del cuerpo de la Iglesia, que es su cuerpo? Sencillamente porque hemos leído las Escrituras y hemos visto que Pablo, sus 7 últimas epístolas, lo encierra Dios para darlo a conocer, nos ha llegado al conocimiento y nos ha hecho esa separación. Así de sencillo. Así de sencillo, y porque la esperanza es totalmente distinta de lo que se llama la iglesia de Dios. Una es la iglesia de Dios, otra es la iglesia del cuerpo, porque son nombres distintos. Es lo que digo, que cada palabra es exacta. El hombre podrá decir, no, eso es lo mismo. No, no. Corintios, Romanos, Gálatas, Tesalonicenses, habla de la iglesia de Dios. Después es la del cuerpo, que fue escogida antes de la fundación del mundo, antes de la caída del mundo, y no la de Dios, que fue escogida después de la caída del mundo, después de la fundación del mundo. Son tan distintas que él propio va haciendo esta separación. Pero efectivamente, si fuésemos todos la iglesia de Dios, entonces, ¿quién se queda aquí a no ser incrédulos? Cuando nosotros seamos recibidos en gloria, cuando Él sea allí manifiesto. Si todos somos de la iglesia del cuerpo, entonces cuando nosotros nos vayamos, aquí solo se van a quedar incrédulos. Y sin embargo, el Apocalipsis está escrito para los creyentes que estén aquí en esos 7 últimos años. Por tanto, hay preguntas que solo la división del Espíritu te puede responder y que son lógicas, ¿entiendes? Por tanto, hoy, en paralelo, naturalmente, que se está formando esta iglesia de judíos cristianos, a los cuales van dirigidas esas epístolas que allí están escritas. Y que además, si alguno escucha a este Amir Sarfati, conoce las profecías de una manera increíble y su esperanza es el rapto. No es ser recibido en gloria, ni él quiere saber para nada de los lugares celestiales. Él se centra en el rapto, él se centra en que antes de la gran tribulación quiere ser quitado de aquí. Y os puedo decir, yo sé que Sandra escucha algunas veces a Amir Sarfati,
Este hombre está en este momento viajando en los Estados Unidos, en Italia. He escuchado una enseñanza suya desde Italia, desde Canadá, desde muchos sitios donde es convidado por otros judíos que están en la dispersión y en los cuales se juntan 10.000 gentiles a escuchar, que se están sumando a esta fe de Israel. Es así mismo. Ya dije antes que era para acabar y me he extendido demasiado. Pero lo que quiero es haceros ver cómo la unidad del libro nos va explicando todos estos escenarios que ahí vienen del Apocalipsis. Llegan y efectivamente el corazón del faraón se vuelve atrás. Le dice a sus siervos cómo es posible que hayamos dejado salir a esta gente. Van atrás de ellos y ahí Israel se quedan apavorados, totalmente apavorados, porque tenían el Mar Rojo enfrente y ven el ejército llegar. Entonces dice que la nube que iba, la columna que iba frente de ellos se puso en su retaguarda. En su retaguarda crió tinieblas y en aquella noche no se acercaron los unos a los otros. Y ahí le dice Dios a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Porque también estaba clamando, viendo aquel desastre, como va a suceder efectivamente en la gran tribulación cuando se ve acercado de ejércitos la ciudad de Jerusalén. Entonces con la vara efectivamente se abre el Mar Rojo, lo cual es un símil extraordinario de lo que ha hecho la sangre derramada de Jesucristo en nuestro favor. Y nosotros hemos entrado por lo seco, como entró Israel. Y queriendo hacer lo mismo, los egipcios fueron destruidos. Fijaros qué cosa, fijaros qué cosa, fijaros si no es para efectivamente una persona decir, Padre, cuanto antes, es decir, este viejo hombre ciertamente es una peste, no me voy a ocupar, y los cánticos fueron maravillosos, las alabanzas de Israel del otro lado, viendo lo que había hecho Dios, nuestro Padre, fueron impresionantes. Y podemos decir, o sea, habiendo visto estas señales, ellos tenían la tierra prometida, pero había este desierto, como nosotros estamos pasando. Había este desierto. Y fijaros, fijaros 3 días después, fijaros 3 días después qué es lo que ocurre. Es impresionante. Bueno, si queréis leerlo es que es maravilloso, pero 3 días después llegan y dice en el capítulo 15, versículo 22, después que cantan todos y están exuberantes como, los que están maravillados con todo lo que ha hecho nuestro Dios para ellos y cómo ha destruido a todos los... que es lo que nos dice a nosotros, yo ya he acabado con este adversario, o sea, mi Hijo en la cruz hizo victorias para vosotros maravillosas. Claro que Él se ensaña, ¿okay? Y queda el desierto. Pero dice en 15:22, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol. Esta palabra árbol es un madero, lo cual tiene mucho que ver con el madero en que crucificaron a nuestro Señor Jesucristo.
si nosotros pasamos angustias y pasamos tribulaciones, acordaros de Mara, acordaros del madero tan amargo por el que tuvo que pasar nuestro Señor Jesucristo, que por eso se dice que es primicia también. ¿Okay? Bueno, después de que Dios les da agua para beber, echándoles el madero dentro, consiguieron todos beber. Poquísimos días después, en el capítulo 16, partió luego de Elim toda la congregación. Imagínate otra vez, o sea, primero la gran señal del Mar Rojo, después efectivamente cuando llegan a Mara y les coloca el árbol, el madero, y se endulzan las aguas. Así es como se nos endulzan a nosotros, así sobreabunda nuestro consuelo, también en mitad de las aguas amargas que pasamos por este mundo. Pero dice que vino al desierto de Sin, que está entre Lin y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieran de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne. ¿Os acordáis cómo estaban siendo esclavos? ¿Os acordáis antes de que se formase Cristo en nosotros cómo estábamos en el mundo sin esperanza? ¿No es impresionante? ¿No es entendible ahora que Él nos exhorte tanto a quedarnos firmes en el Cristo que nos ha puesto dentro, sabiendo que Él, por muchas tribulaciones, Él nos cuida y no nos falta de nada? Si tenemos lo que comer, y si tenemos sustento y un lugar, y ya tenemos que estar contentos con todo eso, ¿no? Ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos a las ollas de carne, como Esaú por un plato de lentejas, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Ves? Y Dios les da las codornices para que coman carne hasta que les salga por los ojos, dice. Y les da el maná, comida que ellos no conocieron, comida de ángeles. Esto es impresionante. Si vosotros veis los capítulos, que es lo que ahora estoy trabajando, en el 17 vuelve otra vez la congregación, después de que tienen el maná todos los días, que Dios le dice: no recojáis para 2 días, recoger solo el suficiente para el día, porque si no apodrece. Y solo al 6.º día coger 2 raciones, para que en el día de reposo no tengáis que salir a buscarlo. Y no, ellos que algunos de ellos comenzaron a coger, pensando, esto, es decir, 600.000 varones todavía eran con aquella, tenían que dejar. Por eso los lleva nuestro Dios por el desierto, para probarlos, para enseñarles que Él era su suficiencia. Bueno, pues así nos lleva a nosotros. Tenemos tribulaciones, tenemos angustias, Él no nos deja. ¿Sabes qué cosa también tan hermosa? Yo pensaba que la Pascua significaba pasar por alto. Y tiene una connotación de pasar por alto, es decir, Él ponía la sangre del cordero en los postes y en el dintel, y Dios como que pasaba por alto y luego iba y azotaba las casas de los egipcios. Pero he venido a descubrir que la palabra se utiliza efectivamente del águila. Pasar por alto no es que Él pase por alto de nosotros, sino que se mantiene como las asas del águila
manteniéndose fluctuante en nuestras casas, en cada uno. Es donde Él sabe perfectamente por lo que cada uno de nosotros pasa. Eso lo veremos otro día, no quiero prolongarme más. Pero es tan hermoso ver todas estas detalles y en fin, con esta fidelidad que lo está haciendo Amparo, viendo y queriendo presentar todos los detalles, lo hermoso que es la cosecha de la gran multitud de estos 144.000 que ciertamente, porque en las escrituras difícilmente vemos, dice toda la congregación, entonces parece que todos, pero no, luego sabemos que entre esta toda multitud y toda congregación había el Josué, había el Caleb, pero siempre es un remanente en comparación con toda esta multitud que ciertamente pierden su recompensa. Hay estos que permiten que la obra de Dios que hace cada uno de él la siga perfeccionando hasta el día del fin, hasta que el día sea perfecto. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Juan. Excelente complemento. Bueno, un gran alimento para esta nueva semana. Sarita, ¿tú quisieras, por favor, cerrar con una oración?